Diego Martínez estaba de pie en el centro de su bullicioso restaurante, El Refugio Urbano, en la Ciudad de México. La luz ambiental se reflejaba en los cubiertos pulidos y las copas de cristal, creando una atmósfera cálida y acogedora. Cada detalle, desde las flores frescas en cada mesa hasta la disposición meticulosa de los asientos, llevaba la marca de la dedicación inquebrantable de Diego a la excelencia. Sus ojos escudriñaban el comedor, asegurándose de que todo fuera perfecto, como siempre debía ser. Los pensamientos de Diego fueron interrumpidos por un alboroto cerca de la entrada. Curioso, miró y vio a un niño pequeño, no mayor de 10 años, parado en la acera. El niño vendía dulces, su ropa estaba gastada y su rostro manchado de suciedad. Había algo en la expresión determinada del niño que tocó una fibra sensible en lo profundo de Diego, despertando recuerdos que había mantenido enterrados durante mucho tiempo. Observó cómo el niño se acercaba a los transeúntes con una mezcla de esperanza y desesperación. La mayoría lo ignoraba, demasiado absortos en sus propias vidas para notar la lucha de un niño. Diego sintió una punzada de empatía. Recordaba lo que era ser ese niño luchando por sobrevivir en un mundo que parecía indiferente a su existencia. Diego salió. El aire fresco de la noche contrastaba con el calor dentro del restaurante. Se acercó al niño con una sonrisa amable. «Hola», dijo, manteniendo un tono casual. «¿Vendiendo dulces?» El niño levantó la mirada, sus ojos se abrieron con sorpresa y cautela. «Sí, señor», respondió, su voz apenas audible. Diego se arrodilló para estar al nivel de los ojos del niño. «¿Qué te parece si te tomas un descanso y comes conmigo?» «Yo invito». El niño dudó, mirando los dulces en sus manos y luego de vuelta a Diego. Su estómago gruñó audiblemente, traicionando su hambre. «No sé, señor. Necesito vender estos». Diego asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Pero no puedes trabajar con el estómago vacío. Entra, come algo, y podemos hablar. Puedes dejar tus dulces aquí. Estarán seguros». Después de un momento de pausa, el niño asintió lentamente. «Está bien», dijo, su voz aún teñida de incertidumbre pero con un toque de esperanza. Diego llevó al niño al refugio urbano, guiándolo a una pequeña mesa cerca de la parte trasera donde podían hablar en privado. Los ojos del niño se agrandaron al tomar en la opulencia del restaurante. Diego hizo una seña a un camarero. «Tráenos 2 especiales de esta noche», dijo. Mientras esperaban la comida, Diego observó al niño de cerca. Los ojos del niño se movían rápidamente, absorbiendo cada detalle del restaurante. A pesar de su obvia hambre, había una cautela en su comportamiento, una desconfianza que hablaba volúmenes sobre su vida en las calles. Diego Martínez se sentó frente al niño en un rincón tranquilo del refugio urbano, con el suave zumbido del bullicioso restaurante a su alrededor. Los ojos del niño se movían rápidamente, absorbiendo la opulencia del lugar. La mesa entre ellos tenía 2 platos de pasta humeante, cuyo aroma llenaba el aire. «Come», animó Diego, notando la vacilación en los movimientos del niño. «Está bueno, te lo prometo». El niño dio un bocado tentativo, sus ojos se agrandaron ligeramente cuando los sabores llegaron a su paladar. La desconfianza del niño comenzó a derretirse mientras comía con creciente fervor. Diego lo observaba, recuerdos de sus propias luchas infantiles surgiendo. «Entonces, ¿cómo te llamas?», comenzó Diego suavemente. «Cuéntame sobre ti. ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo dulces?» El niño hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de su boca. «Me llamo Alejandro», dijo, encogiéndose de hombros. «Llevo un tiempo vendiendo. Desde que mi papá murió». Diego asintió, su expresión pensativa. «Lo siento mucho. Debe ser duro para ti y tu mamá». La mirada de Alejandro cayó a su plato. «Sí, ella no está bien. No lo ha estado desde que papá murió. Ahora solo somos ella y yo». Las palabras del niño conmovieron el corazón de Diego. Recordaba demasiado bien el dolor de perder a un padre, la lucha por seguir adelante cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor.
Su mente retrocedió a su propio padre, la amargura y la ira que habían llenado su hogar. ¿Cómo se llama tu mamá?, preguntó Diego, tratando de mantener un tono ligero. Carmen, respondió Alejandro. Solía estar muy feliz, ¿sabes? Pero ahora siempre está cansada, siempre triste. Los pensamientos de Diego se desviaron hacia su madre, que se había ido cuando él era solo un niño. Había sido criado por su padre, un hombre consumido por sus propios demonios. Los paralelos entre su pasado y el presente de Alejandro eran marcados. Debe estar orgullosa de ti por ayudar así, dijo Diego, ofreciendo una pequeña sonrisa. Alejandro se encogió de hombros nuevamente. Supongo que solo desearía que las cosas fueran diferentes. El silencio se asentó entre ellos por un momento, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el suave murmullo de las conversaciones de otros comensales. Diego respiró hondo, lidiando con los recuerdos que la historia de Alejandro había despertado. «Sabes», comenzó Diego, su voz firme. «Yo no era mucho mayor que tú cuando tuve que valerme por mí mismo. Mi padre no era un buen hombre. Hizo mi vida bastante difícil». Alejandro levantó la mirada, la curiosidad parpadeando en sus ojos. «¿Qué pasó?». Diego dudó, luego decidió compartir un pedazo de su pasado. «Me escapé. No podía soportarlo más. Terminé en las calles, igual que tú. Fue duro. Pero entonces alguien me ayudó. Me dio la oportunidad de cambiar mi vida». «¿Quién?», preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Una mujer llamada Sofía», dijo Diego, una sonrisa tocando sus labios al recordar. «Ella me acogió, me enseñó todo lo que sé sobre cocina. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo». El niño pareció meditar esto, su tenedor jugando con la comida en su plato. «Desearía que mi mamá pudiera mejorar. Es difícil verla así». Diego extendió la mano a través de la mesa, colocando una mano sobre la de Alejandro. «Alejandro, quiero ayudar. No solo esta noche, sino en adelante. ¿Qué te parece si traes a tu mamá aquí a cenar mañana? Podemos hablar más, ver qué podemos hacer». Los ojos de Alejandro se agrandaron con sorpresa. «¿En serio? ¿Haría eso?». «Absolutamente», dijo Diego con firmeza. «Todos merecen una oportunidad. Tú y tu mamá incluidos». El optimismo cauteloso de Alejandro era palpable. «Está bien, le preguntaré». «Gracias, señor Martínez». «Llámame Diego», corrigió suavemente. «Y de nada, Alejandro. Ahora termina tu cena. Tenemos mucho que planear para mañana». Mientras Alejandro reanudaba su comida, Diego se reclinó en su silla, perdido en sus pensamientos. Recordaba los días de buscar comida entre la basura, las noches frías pasadas solo, y la desesperación que una vez lo había abrumado. Ayudar a Alejandro y a su madre se sentía como cerrar un círculo, una forma de honrar a la mujer que lo había salvado. La noche avanzaba, y mientras los últimos comensales salían, Diego y Alejandro se dirigieron a la puerta. Los hombros del niño parecían más ligeros, sus pasos más seguros. Diego lo vio desaparecer en la noche, sintiendo un renovado sentido de propósito. Mañana conocería a Carmen, y juntos encontrarían una manera de darle a Alejandro la oportunidad que se merecía. Era lo mínimo que Diego podía hacer, una promesa nacida de la bondad que una vez había recibido y que ahora podía ofrecer a otro. Diego Martínez estaba de pie en el corazón del refugio urbano, supervisando meticulosamente los preparativos para una cena especial. El restaurante, generalmente bullicioso de energía, había sido reservado para un evento privado. Ajustó la disposición de la mesa por 10ª vez, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Su anticipación y ansiedad eran palpables, y no podía evitar sentir un nudo de inquietud apretándose en su estómago. Miró su reloj. Casi era hora. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios. Esta cena era más que solo una comida, era un puente al pasado, una oportunidad de pagar una deuda que nunca podría olvidar. Se movió hacia el frente del restaurante, esperando su llegada.
La campanilla de la puerta sonó suavemente y Diego se giró para ver a Alejandro y su madre, Carmen, entrando. El rostro de Alejandro se iluminó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Pero fue Carmen quien le quitó el aliento a Diego. El tiempo había grabado líneas en su rostro, pero sus ojos mantenían la misma calidez y fuerza que una vez lo habían salvado. Buenas noches, les saludó Diego, su voz firme pero su corazón latiendo con fuerza. Me alegro mucho de que hayan podido venir. Alejandro sonrió. Gracias por invitarnos, señor Martínez. Diego corrigió con una sonrisa. Por favor, pasen. Cuando Carmen dio un paso adelante, sus ojos se encontraron. El reconocimiento parpadeó en su rostro y se congeló, sus ojos se agrandaron. Diego, susurró, su voz una mezcla de incredulidad y emoción. Diego asintió, su garganta apretándose. Sí, Carmen, soy yo. La habitación pareció contener la respiración mientras estaban allí, el peso de los años y los recuerdos suspendido entre ellos. Alejandro miró de su madre a Diego, sintiendo la profundidad del momento pero sin entenderlo completamente. Carmen, comenzó Diego, su voz quebrándose ligeramente. Nunca pensé que te volvería a ver. Me salvaste la vida. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Diego, mírate. Te has convertido en todo lo que siempre supe que podías ser. Se movieron el uno hacia el otro y Diego tomó suavemente sus manos. El toque era real, tangible. Gracias, dijo simplemente, su voz llena de gratitud. Carmen apretó sus manos, sus ojos buscando los de él. Estoy tan orgullosa de ti, Diego. Siempre creí en ti. Alejandro observaba, silencioso y con los ojos muy abiertos, mientras se desarrollaba la reunión. Diego se volvió hacia él, sonriendo. Alejandro, tu madre es la razón por la que soy quien soy hoy. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Los ojos de Alejandro se agrandaron. ¿En serio, mamá? ¿Conocías al señor Martínez? Carmen asintió, limpiando una lágrima de su mejilla. Sí, Alejandro. Conocí a Diego cuando tenía más o menos tu edad, luchando igual que tú. Diego los guió a la mesa, la conversación fluyendo más naturalmente mientras se acomodaban. La comida llegó y Diego observó cómo Alejandro se lanzaba con entusiasmo, su juvenil entusiasmo trayendo una sonrisa al rostro de Diego. ¿Cómo has estado, Carmen?, preguntó Diego suavemente, volviendo su atención hacia ella. Alejandro mencionó que has estado pasando por momentos difíciles. Carmen suspiró, una sombra cruzando sus facciones. Ha sido duro, Diego. Después de que mi esposo murió, todo se desmoronó. He estado tratando de mantener las cosas unidas por Alejandro, pero ha sido una lucha. Diego asintió, entendiendo el peso no expresado de sus palabras. Ya no estás sola, Carmen. Resolveremos esto juntos. Ella lo miró, gratitud y alivio mezclándose en sus ojos. Gracias, Diego. Significa más de lo que puedes imaginar. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera pasó de la tensión inicial a una de comodidad y familiaridad. Reminiscieron sobre el pasado, recordando momentos de dificultad y triunfo. Carmen compartió historias de los primeros días de Diego, su determinación y resiliencia, mientras que Diego habló de cómo esas lecciones habían moldeado su vida y carrera. A través de su conversación, la profundidad de su vínculo se hizo evidente. El respeto y admiración de Diego por Carmen eran palpables, y el orgullo de ella por sus logros brillaba en cada palabra. Alejandro escuchaba atentamente, absorbiendo la historia que había moldeado a las personas frente a él. Te debo todo, Carmen, dijo Diego en voz baja mientras la cena llegaba a su fin. Y ahora quiero ayudarte a ti y a Alejandro. Lo que necesiten, estoy aquí. Los ojos de Carmen brillaron con lágrimas contenidas. Ya nos has dado tanto, Diego. Solo saber que estás aquí, me da esperanza. Diego extendió la mano a través de la mesa, tomando su mano una vez más. La esperanza es solo el comienzo. Mejoraremos las cosas juntos.
Mientras salían del refugio urbano esa noche, el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Diego los vio marcharse, un sentimiento de propósito y satisfacción asentándose sobre él. La reunión había reavivado no solo viejos recuerdos, sino también un nuevo compromiso con las personas que habían dado forma a su vida. El silencio de la oficina de Diego contrastaba fuertemente con la energía bulliciosa del refugio urbano. Se sentó en su escritorio, la tenue luz proyectando largas sombras a través de la habitación. Su mente volvió a la cena con Alejandro y Carmen, revolviendo recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. Mientras cerraba los ojos, el pasado lo inundó, vívido e implacable. Diego tenía 8 años cuando sus padres se divorciaron. Su madre se volvió a casar y se mudó lejos, dejándolo al cuidado de su padre, un hombre consumido por el alcohol y el juego. El hogar que una vez fue cálido y amoroso se convirtió en un lugar de miedo y negligencia. Las noches estaban llenas del olor a cerveza rancia y el sonido de vidrios rotos, puntuados por las maldiciones arrastradas de su padre. «¡Diego!». Su padre rugía, tambaleándose en el pequeño y sucio apartamento. «Sal y tráeme algo de dinero». «Lo necesito». Diego, temblando, asentía y se escabullía en la noche. Las calles de la ciudad eran un lugar duro e implacable para un niño pequeño. Vagaba de cuadra en cuadra, con el estómago gruñendo y el corazón pesado. Aprendió a mendigar, a suplicar a los extraños por unas monedas, sabiendo que su padre lo golpearía si regresaba con las manos vacías. Los días se fundieron en una rutina sombría. Diego salía temprano en la mañana, vagando por la ciudad, buscando restos de comida en los botes de basura, evitando a los hombres sin hogar mayores y más agresivos que lo veían como competencia. Las noches las pasaba bajo los puentes o en edificios abandonados donde el frío mordía a través de su ropa delgada y las ratas correteaban cerca. Una noche de invierno particularmente dura, la resistencia de Diego fue puesta a prueba. Se acurrucó en un portal, temblando incontrolablemente, su aliento visible en el aire helado. La ciudad estaba cubierta por una gruesa capa de nieve, y sus zapatos gastados ofrecían poca protección contra el frío. Estaba débil por el hambre, su cuerpo dolía de fatiga. Mientras entraba y salía del sueño, se preguntaba cuánto tiempo más podría sobrevivir de esta manera. Fue durante una de estas noches desesperadas que conoció a Sofía. Había estado hurgando en un contenedor de basura detrás de un pequeño restaurante, esperando encontrar algo para comer. Sus dedos estaban entumecidos y sus movimientos lentos. No notó a Sofía acercándose hasta que ella habló. «Oye, ¿estás bien?». Su voz era suave, llena de preocupación. Diego levantó la mirada, sobresaltado. Frente a él estaba una mujer con ojos amables y una sonrisa gentil. Trató de ponerse de pie, pero sus piernas temblaron y cayó de vuelta contra el contenedor. «Espera», dijo ella, acercándose. «Parece que podrías usar una comida caliente y un lugar cálido para quedarte». El instinto de Diego era correr, esconderse de esta extraña. Pero había algo en ella que lo hizo pausar. Asintió lentamente, demasiado exhausto para discutir. Sofía extendió su mano, ayudándolo a ponerse de pie. «Ven conmigo», dijo. «Me llamo Sofía. Vamos a sacarte del frío». Lo llevó al restaurante, donde el calor y el olor a comida lo envolvieron como una manta reconfortante. Sofía lo sentó en una mesa y le trajo un tazón de sopa humeante. Diego comió vorazmente, las lágrimas corriendo por su rostro mientras el líquido caliente lo calentaba desde adentro. Sofía lo observaba con una mezcla de tristeza y determinación. «No tienes que vivir así», dijo suavemente. «Hay una vida mejor esperándote». Esa noche, Sofía llevó a Diego a su casa. Era pequeña pero acogedora, llena de calidez y el olor a pan recién horneado. Por primera vez en años, Diego durmió en una cama bajo un techo, sin miedo. Se despertó con el sonido de los pájaros cantando y la luz del sol entrando por la ventana. Sofía estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. «Buenos días», lo saludó con una sonrisa. «Hice panqueques. Ven a comer».
Diego dudó, aún inseguro de si esto era real o solo un sueño cruel. Pero la bondad de Sofía era genuina. Se convirtió en su guardiana, enseñándole a cocinar, a leer, a creer en sí mismo. Bajo su cuidado, Diego comenzó a sanar, tanto física como emocionalmente. Los recuerdos se desvanecieron, y Diego abrió los ojos. De vuelta en su oficina, el peso del pasado se aligeró ligeramente, reemplazado por un renovado sentido de propósito. Le debía todo a Sofía, y ahora era su turno de ser el faro de esperanza para Alejandro y su madre. Diego se puso de pie, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba determinado a marcar la diferencia para Carmen, para Alejandro y para sí mismo. Diego Martínez estaba de pie frente a un edificio de apartamentos raro, su corazón pesado mientras observaba los alrededores. El vecindario era muy diferente de las calles bulliciosas y vibrantes cerca del refugio urbano. Respiró hondo y entró al edificio. El olor rancio del abandono lo recibió mientras subía las escaleras hasta el tercer piso. No podía sacudirse los recuerdos de su propio pasado, recuerdos de lugares similares llenos de desesperación y desesperanza. Al llegar al apartamento 3B, golpeó suavemente. La puerta crujió al abrirse y apareció el rostro de Alejandro, sus ojos iluminándose con reconocimiento. «Señor Martínez», saludó Alejandro, haciéndose a un lado para dejar entrar a Diego. «Por favor, pase». Diego asintió y entró al pequeño apartamento débilmente iluminado. El lugar era austero, con apenas muebles y un aire de desolación. Carmen estaba sentada en un sofá desgastado, su rostro pálido y marcado por el agotamiento. Se esforzó por ponerse de pie, una débil sonrisa en sus labios. «Diego, es bueno verte», dijo suavemente. Diego se acercó, tomando suavemente su mano. «Carmen, no necesitas levantarte. Por favor, siéntate». Echó un vistazo al apartamento, notando la pintura descascarada y las ventanas con corrientes de aire. Su corazón dolía por Carmen y Alejandro viviendo en tales condiciones. Se volvió hacia Carmen, su determinación fortaleciéndose. «Carmen, he visto suficiente», comenzó, su voz firme. «Tú y Alejandro no pueden quedarse aquí. He hecho arreglos para que ambos se muden conmigo. También he organizado tu tratamiento médico en el hospital de la ciudad. Es hora de un nuevo comienzo». Los ojos de Carmen se agrandaron, su respiración entrecortándose. «Diego, no puedo». «Si puedes», interrumpió Diego suavemente. «Has hecho tanto por mí. Déjame hacer esto por ti». Alejandro miró entre ellos, la esperanza y la incertidumbre luchando en su joven rostro. «Mamá, tal vez deberíamos escuchar al señor Martínez». La resistencia de Carmen se desmoronó. Asintió lentamente, las lágrimas brotando en sus ojos. «Gracias, Diego. No sé cómo pagarte». Diego negó con la cabeza, sonriendo cálidamente. «No necesitas pagarme. Me diste una oportunidad cuando más la necesitaba. Ahora, saquemos a ambos de aquí». La mudanza ocurrió rápidamente. En un día, Carmen y Alejandro estaban instalados en el espacioso apartamento de Diego. La diferencia era notable. Calor, comodidad y seguridad reemplazaron la existencia fría y sombría que habían soportado. La primera visita de Carmen al hospital fue una mezcla de ansiedad y alivio. Diego se quedó a su lado, ofreciendo apoyo silencioso mientras los médicos realizaban exámenes exhaustivos. El diagnóstico fue claro, la depresión y las condiciones médicas no tratadas habían cobrado su precio, pero con el cuidado y apoyo adecuados, la recuperación era posible. De vuelta en el apartamento, Diego encontró a Carmen sentada junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. Se acercó suavemente, colocando una mano en su hombro. «¿Cómo te sientes?». Carmen suspiró, mirándolo, abrumada pero esperanzada. «Ha pasado tanto tiempo desde que sentí algo cercano a la esperanza». Diego acercó una silla y se sentó frente a ella. «He estado pensando», dijo lentamente. «¿Cómo te sentirías acerca de venir a trabajar al refugio urbano?
tú fuiste quien me enseñó todo lo que sé sobre cocina. ¿Podría usar tu experiencia? Carmen lo miró, sorpresa e incertidumbre mezclándose en sus ojos. Diego, ha pasado tanto tiempo. No estoy segura de estar a la altura. Creo en ti, dijo Diego firmemente. Así como tú una vez creíste en mí. Tómalo paso a paso. Empezaremos despacio y encontrarás tu ritmo nuevamente. Los ojos de Carmen se llenaron de gratitud. Lo intentaré, Diego. Por ti, lo intentaré. La semana siguiente, Carmen comenzó en el refugio urbano. Sus primeros días fueron desafiantes. Sus manos temblaban y su confianza vacilaba. Pero Diego siempre estaba allí, ofreciendo aliento y orientación gentil. Se aseguró de que no se sintiera abrumada, permitiéndole volver gradualmente al mundo que una vez había amado. A medida que pasaban los días, Carmen comenzó a recuperar su equilibrio. Los olores familiares de las especias y el ritmo de la cocina lentamente reavivaron su pasión. Comenzó a experimentar con recetas, su creatividad despertando una vez más. Diego observaba con orgullo silencioso cómo Carmen redescubría su amor por la cocina. El punto de inflexión llegó una noche cuando Carmen preparó un plato que dejó sin palabras al personal. Los sabores eran audaces pero equilibrados, reminiscentes de la magia que una vez le había enseñado a Diego. El aplauso del personal de cocina trajo lágrimas a sus ojos, un testimonio de su viaje de regreso desde el borde. Diego se acercó a ella, una amplia sonrisa en su rostro. Te lo dije, Carmen, aún lo tienes. Carmen se secó las lágrimas, su sonrisa temblorosa pero genuina. Gracias, Diego. Por todo. Diego asintió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Ayudar a Carmen y Alejandro no se trataba solo de pagar una deuda. Se trataba de honrar el vínculo que compartían y construir un futuro lleno de esperanza y promesa. Diego asintió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Ayudar a Carmen y Alejandro no se trataba solo de pagar una deuda. Se trataba de honrar el vínculo que compartían y construir un futuro lleno de esperanza y promesa. Diego Martínez observaba mientras Alejandro ajustaba nerviosamente su mochila frente a la Academia Central, una prestigiosa escuela en la Ciudad de México. La luz de la mañana resaltaba la expresión ansiosa del niño. Diego colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Alejandro. Lo harás muy bien, dijo Diego, con voz firme. Solo sé tú mismo. Alejandro lo miró, con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si no les agradó? ¿Y si no puedo seguir el ritmo? Tú puedes con esto, respondió Diego. Es normal sentirse nervioso. Pero recuerda, estás aquí porque perteneces aquí. Alejandro asintió lentamente, apretando las correas de su mochila. Está bien, lo intentaré. Mientras Alejandro caminaba hacia la entrada de la escuela, Diego sintió una oleada de orgullo mezclada con un toque de aprensión. Este era un nuevo comienzo para Alejandro, y sabía que el niño enfrentaría desafíos. Pero también creía en su resistencia. Las primeras semanas fueron difíciles. Alejandro luchó por encajar, su origen lo hacía sentir como un extraño entre los otros estudiantes. El ambiente estructurado de la Academia Central era un marcado contraste con su vida anterior. Encontraba las expectativas académicas rigurosas abrumadoras a veces, y las dinámicas sociales de la escuela desconcertantes. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?, preguntó Diego una noche mientras se sentaban a cenar. Alejandro se encogió de hombros, empujando su comida alrededor del plato. Estuvo bien. Solo, diferente. Difícil. Diego asintió, comprendiendo. Es un gran cambio, pero dale tiempo. Encontrarás tu lugar. Alejandro levantó la mirada, encontrándose con la mirada de Diego. Gracias por creer siempre en mí, dijo Diego con una sonrisa. Eres más fuerte de lo que crees. Mientras Alejandro navegaba su nuevo mundo académico, Carmen experimentaba su propia transformación en el refugio urbano. A medida que su salud mejoraba, también lo hacía su confianza.
Comenzó a sumergirse en las operaciones del restaurante, su pasión por la cocina reavivada. Una tarde, Diego encontró a Carmen en la cocina, experimentando con una nueva receta. El aire estaba lleno del rico aroma de hierbas y especias. ¿Qué estás cocinando?, preguntó Diego, apoyándose en el mostrador. Carmen levantó la mirada, una sonrisa iluminando su rostro. Solo estoy probando algo nuevo. Pensé en añadir un plato especial al menú. Diego probó una cucharada del plato, sus ojos se abrieron con aprecio. Esto es fantástico, Carmen. ¿Todavía lo tienes? Ella se rió, un sonido que se había vuelto más frecuente a medida que recuperaba sus fuerzas. Se siente bien estar de vuelta en la cocina. Extrañaba esto. Y nosotros extrañábamos tenerte aquí, respondió Diego cálidamente. Tu creatividad es exactamente lo que este lugar necesita. A medida que las semanas se convertían en meses, las contribuciones de Carmen al restaurante se volvieron más significativas. Introdujo platos innovadores que rápidamente se convirtieron en favoritos de los clientes, sus habilidades culinarias y creatividad brillando. El personal admiraba su experiencia, y se ganó su respeto y afecto. Por las noches, los tres, Diego, Carmen y Alejandro, se reunían para cenar, compartiendo historias de sus días. Estos momentos se convirtieron en la piedra angular de su creciente vínculo. Celebraban pequeñas victorias juntos, las mejoras en las calificaciones de Alejandro, los nuevos platos de Carmen y el continuo éxito del restaurante. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, Alejandro levantó la vista de su tarea. «Señor Martínez, ¿cree que alguna vez me acostumbraré?» «A la escuela, quiero decir». Diego sonrió. «Es Diego, ¿recuerdas?» «Y sí, creo que lo harás. Solo toma tiempo. Lo estás haciendo genial». Alejandro asintió pensativamente. «Hoy hice un amigo. Se llama Miguel. A él también le gusta el fútbol». «Eso es maravilloso, Alejandro», dijo Carmen, sus ojos brillando de orgullo. «Me alegro mucho de que estés haciendo amigos». El rostro de Alejandro se iluminó. «Sí, es bastante genial. Tal vez pueda invitarlo. ¿Alguna vez?» «Por supuesto», dijo Diego. «Nos encantaría conocerlo». A medida que avanzaba la noche, Diego reflexionó sobre cuánto había cambiado. El vínculo entre ellos se había fortalecido con cada día que pasaba. Se habían convertido en más que solo individuos navegando sus propias luchas. Se habían convertido en una familia. La risa de Carmen llenaba la habitación mientras contaba una historia divertida de la cocina, y Alejandro intervenía con sus propias anécdotas de la escuela. Diego sintió una profunda sensación de satisfacción. Esto era lo que siempre había esperado, un sentido de pertenencia, de conexión. Mientras limpiaban la mesa y se despedían para ir a dormir, Diego observó a Alejandro dirigirse a su habitación y a Carmen a la suya. Se detuvo un momento, absorbiendo la calidez del hogar que habían construido juntos. A la mañana siguiente, Diego se despertó temprano, como de costumbre. Mientras preparaba el desayuno, escuchó a Carmen y Alejandro moverse por el apartamento, preparándose para el día. La escena doméstica lo llenó de una cálida sensación de pertenencia. «Buenos días», saludó Carmen, entrando en la cocina. «Huele delicioso». «Gracias», sonrió Diego. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor cada día», respondió Carmen, sirviéndose una taza de café. «Estoy emocionada por probar esa nueva receta en el restaurante hoy». Alejandro apareció poco después, con su uniforme escolar pulcramente arreglado. «Buenos días», murmuró, todavía medio dormido. «¿Listo para otro día en la Academia Central?», preguntó Diego. Alejandro asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. «Sí, hoy tenemos un proyecto de ciencias. Miguel y yo somos compañeros». Mientras desayunaban juntos, Diego no pudo evitar sentir que habían formado una verdadera familia. Era algo que nunca había esperado tener, pero que ahora valoraba más que nada en el mundo.
Después del desayuno, Diego acompañó a Alejandro a la escuela antes de dirigirse al refugio urbano. Al llegar al restaurante, notó que había más actividad de lo habitual. ¿Qué está pasando?, preguntó a uno de los camareros. Oh, señor Martínez. Llegó una crítica gastronómica. Está en la mesa 7. Diego sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Una buena crítica podría elevar aún más la reputación del refugio urbano. Se acercó a la mesa del crítico, determinado a asegurarse de que tuviera la mejor experiencia posible. Buenos días, saludó Diego. Espero que esté disfrutando su comida. El crítico, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, levantó la vista de su plato. Ah, usted debe ser el chef Martínez. Debo decir que estoy impresionado. La fusión de sabores tradicionales con técnicas modernas es fascinante. Diego sonrió, sintiéndose orgulloso no solo de su trabajo, sino también del de Carmen. Gracias. Nos esforzamos por ofrecer una experiencia culinaria única. Mientras el día avanzaba, Diego se mantuvo ocupado en la cocina, trabajando codo a codo con Carmen. Su sincronización era perfecta, moviéndose por la cocina como si hubieran estado cocinando juntos durante años. Por la tarde, cuando el ajetreo del almuerzo se había calmado, Diego recibió una llamada de la escuela de Alejandro. Su corazón dio un vuelco, temiendo que algo hubiera salido mal. Señor Martínez, dijo la voz al otro lado de la línea. Soy la profesora de Alejandro. Quería informarle que su proyecto de ciencias ganó el primer lugar en la feria escolar. Estamos muy orgullosos de él. El alivio y el orgullo inundaron a Diego. Eso es maravilloso. Muchas gracias por informarme. Cuando compartió la noticia con Carmen, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Nuestro pequeño está floreciendo, dijo ella, y Diego notó el uso de la palabra nuestro. Esa noche, celebraron el éxito de Alejandro con una cena especial en el refugio urbano. El restaurante estaba cerrado al público, y solo estaban ellos tres, junto con Miguel y su familia. Mientras observaba a Alejandro reír y charlar con su amigo, y a Carmen conversar animadamente con los padres de Miguel, Diego se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. De un niño en las calles y una madre luchando, a una familia próspera y feliz. Pero también sabía que su viaje no había terminado. Había más personas allá afuera que necesitaban ayuda, más niños como Alejandro que merecían una oportunidad. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Diego se sentó en la sala de estar, mirando por la ventana la ciudad que una vez había sido tan cruel con él. Tomó una decisión. El refugio urbano no sería solo un restaurante. Sería un refugio real, un lugar donde los niños de la calle pudieran encontrar esperanza y oportunidades. Con una sonrisa, Diego comenzó a planear. El futuro se veía brillante, y estaba emocionado por ver qué nuevas aventuras les esperaban a él y a su nueva familia.